Bienvenidos a Atelier, un programa de arte y cultura en el canal Art Gallery TV. Hola Álvarez, otra vez juntas después de una gran ausencia, ¿no? 6 años ausente, Ferraudo. ¿Dispuesta para encarar esta nueva etapa? Pero por supuesto, es todo un desafío y nos encantan los desafíos. Eso es lo que hicimos siempre, apuntar un objetivo y darle para adelante. Así es. Bueno, vamos a presentarnos. Dale. Mariel Álvarez, Lili Ferraudo. Ferraudo, gestión cultural. 2 trabajadoras del arte y la cultura. Sí, sobre todo eso. No somos un señor gordo adinerado como alguna vez nos dijeron, nos confundieron. No, somos Mariel Álvarez y Liliana Ferraudo. Que nos conocimos, bueno, hace muchísimos años. Sí. Nos conocimos antes del 2000. Sí. Ya nos habían presentado amigas, pero en el 2000, ¿qué pasó? En el 2000... Nos encontramos, ¿en dónde? En el aula magna de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y ahí empezamos la carrera del 2000 al 2005, con mucho entusiasmo, en fin, fuimos los primeros, fuimos la primer cohorte egresados en el 2005. Es más, egresamos el 22 de octubre del 2005. Día en el que se celebra el Día de la y los Gestores Culturales a nivel nacional. Exactamente, desde ese momento. No había carrera de gestión cultural, no había tecnicatura hasta ese momento. Fue la primera facultad, la primera universidad que tuvo la carrera de gestión. Puso la carrera. En principio, nuestro trabajo se centró en crear la Asociación Argentina de Gestores Culturales Universitarios, en el que tuviste un rol muy importante. El reglamento de la asociación de AGECU, que nos dio bastante trabajo. No fue fácil, pero bueno, lo hicimos con mucho cariño, ¿Te acordás cuál fue nuestro primer trabajo juntas? Sí, fue inolvidable, allá por el 2006-2007. La puesta en valor de Casa de Madera, la Galería de Arte, la vieja Galería de Arte, que ahora es un café ahí en la calle Rawson, y que desde ese momento empezó a ser un lugar de arte y cultura. De hecho, ganamos un premio, ¿te acordás? El premio Hipocampo a la preservación patrimonial. Eso fue en el año 2009. 2009, sí. Así es. Sí. El estímulo a los jóvenes marcó un hito, sí, a través de los salones. Se hicieron 4 salones de arte joven que estaban dedicados a jóvenes de 18 a 35 años. Sí. Y realmente para nosotros fue un orgullo verlos cómo se presentaban. Tuvimos jurados prestigiosos, había premiación en dinero, con adquisición de obra. Eso estimulaba mucho a los que recién se iniciaban. Sí. Y como decimos, es lindo verlos ahora. Ay, sí, ahora es encontrarlos y verlos, algunos más conocidos, otros que están en el extranjero, y también a veces uno se los encuentra cada tanto, y es muy reconfortante. También muchas veces es lindo cuando a través de nuestra página, de nuestro Instagram, Álvarez Ferraudo, aparecen los saludos. Hace poco de bicho colorado, o bicho animado, desde afuera, y decís, ay, qué lindo que nos recuerden por sus primeros trabajos. Sí, sí. Bueno, sin duda Casa de Madera comenzó nuestro trabajo fuerte allí. Empezamos a organizar muestras de arte, charlas, café con artistas, conversatorios, conferencias, presentaciones de libros, encuentros corales, espectáculos musicales y bueno, tantas cosas más. Sí, el trabajo fue intenso, pero valió la pena porque ahí pusimos en práctica todo lo que habíamos estudiado, y fue el puntapié inicial de lo que vino después cuando creamos Álvarez Ferraudo, y además porque en ese momento no existían otros espacios de arte y cultura en la ciudad. De hecho, de las galerías de arte que existieron hace años antes, no quedaba prácticamente nada. Era Soya y Casa de Madera. Sí. Bueno, también ahí cuando empezamos a desarrollar nuestro trabajo, nos dimos cuenta que tenía que tener una mirada que trascendiera lo artístico, y allí fue cuando empezamos a planificar y diseñar proyectos culturales y educativos. Las muestras visuales nos llevaron a encontrarnos con otras facetas, como el trabajo social, y de ahí se desprendió arte y compromiso,
arte e identidad, arte y memoria. Pudimos ensamblar artistas de distintos núcleos a quienes les costaba mucho integrarse, estimular la producción de aquellos que empezaban tímidamente a mostrarse y que también les costaba mucho encontrar espacios. ¿Te acordás que siempre decíamos que buscábamos un espacio para cada artista y un artista para cada espacio? No era todo lo mismo. Cada muestra nuestra era un proyecto diferente. Le poníamos una significación diferente. A las fiestas patrias, ¿te acordás que los locros, los guisos de lentejas, para cambiar un poco, para modificar esos vernissages tan serios? Bueno, nosotros los acomodamos un poco. Les dimos otra impronta. Exacto. Y eso nos llevó a realizar exposiciones tanto en hoteles importantes como el Sheraton, lugares patrimoniales como el Unzué. En el 2014. Cuando recién se había inaugurado. Sí. Hasta en bares pequeños y en lugares donde pensábamos que no se podía mostrar arte. Sí, acordate del Hotel Dodó en ese momento que hicimos esa muestra fotográfica del Día de la Mujer, que fue fantástico, porque además dio paso a mesas redondas de mujeres artistas, mujeres profesionales, mujeres trabajadoras, carpinteras. Ay, estuvo fantástico, y la gente todavía hoy se acuerda de esas muestras. Bueno, también estuvimos en el Radio City. Sí, el Roxy, el Radio City, el Centro Cultural Terminal Sur, la Plaza del Agua, el Instituto de Fondos Cooperativos. Ahí hicimos una punta de muestras, en el IOT y en el Ocean, en la Biblioteca de la Universidad, en la Biblioteca Raterí, que nos recibieron. Espacio Bronzini, acordate que inauguramos allí también. Sí, en el Espacio Bronzini. Adum, entre otros tantos. Sí. Fue hermoso poder llevar también el muralismo al Instituto Nacional de Rehabilitación del Sur, para que los pacientes que allí se atendían pudieran disfrutar de esos paisajes, de esas líneas, de esas obras. También llevamos arte y muestras fotográficas, tanto a Miramar y hasta me chongué varios veranos con el eslogan Mar del Plata Viaja. Ah, sí, fue muy divertido eso, fue re divertido. Y estuvimos en el materno con esa muestra de 150 artistas para 150 niños, que fue... Muy fuerte. Fuerte, difícil, pero ay, sí, tan reconfortante. Y después estuvimos cada 4 de febrero con la doctora Marrone. En el Día Internacional de la lucha contra el cáncer. Tal cual, que lo hicimos también en distintos lugares, siempre conseguíamos algún balneario, la Plaza del Agua un par de veces. Nos dijeron en ese momento, hasta ese momento no se habían hecho muestras en Plaza del Agua, en esos espacios, y decían que les recordaba al Montmartre de Francia. Sí, y esa subasta, ¿te acordás? Bueno, la subasta solidaria nos permitió comprar materiales para que los pacientes oncológicos pudieran expresarse creativamente mientras realizaban sus sesiones de quimio. Pacientes que pertenecían al SEMA y luego las remeras intervenidas en la muestra para el otro Día de la Mujer, que fuimos a verlo a Felipe Piña, que nos recibió, autorizó a usar sus mujeres insolentes. Con eso hicimos varias muestras y ahí también las sorteamos, las vendimos, las remeras, las sorteamos. Y con eso llevamos alimentos a un montón de comedores, inolvidable. Tengamos en cuenta además la cantidad de obras vendidas en las distintas exposiciones. Sí, es verdad, el mercado del arte no deja de ser un leitmotiv para estimular a los artistas y sentirlos como un indicador de valoración social. La gente prioriza la venta. El artista necesita que se mueva el arte, que le genere recursos para poder iniciar compra de materiales, mantener su taller o también para invertir en su formación. Sí, pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, seguimos contando nuestra historia. Dale. Es la historia de muchos artistas. En realidad, nosotras solas como gestoras, no tiene sentido nuestro trabajo sin el apoyo incondicional que tuvimos de los artistas. Tal cual. Bueno, y así fue como conocimos en este camino a Lalo Basualdo y a Fernanda Basta en Conexión Malvinas, que fue una de las muestras más completas que hemos tenido, que se realizó en el Centro Cultural Terminal Sur hace unos 8 años más o menos. Y fue muy emotiva, Pero después hablaremos de Lalo Basualdo y de Fernanda Basta. Bueno, y luego, siguiendo con la historia, vino la pandemia.
Y con la pandemia organizamos varias muestras virtuales. Me acuerdo la de los chicos, la de Se los sumaron, qué cantidad de artistas se Sí, sumó. sí, sí. Y después, bueno, fueron los caminos, se fueron, qué sé yo, abriendo, los hijos afuera, las visitas a nuestros hijos. Eso también nos permitió otra mirada, o sea, el ir al exterior, visitar otros lugares, visitar otros museos, otros lugares culturales, también nos abrió un poco la cabeza. Nos permitió madurar profesionalmente muchas cosas, tener otra visión, traer otra visión. Otra visión. Y no visión. Estábamos separadas, nunca estuvimos separadas, como se dijo por la calle. Peleadas o no sé qué, por poco nos agarrábamos de las mechas. Tenemos nuestras diferencias, pero siempre la amistad perdura por sobre todo. Desde los 90. Por sobre todo. Bueno, ahora se nos presenta una nueva etapa en Álvarez Ferraudo, que encaramos con nervio, con entusiasmo. La idea es que en cada programa de atelier podamos acercarnos y acercar a los artistas hablando sobre sus miradas, sobre sus proyectos, sus trayectorias, adentrándonos en sus talleres. Conociendo espacios abiertos al arte y a la cultura, acá o afuera, ya no sabemos dónde nos lleve esta nueva etapa. Después de 6 años volvemos. Sí, volvemos y necesitamos de ustedes, necesitamos que se suscriban a nuestro canal Art Gallery TV, que den like a nuestro programa Atelier y que nos acompañen escribiéndonos, enviándonos sugerencias, aportando ideas. Este es un nuevo comienzo y Álvarez Ferraudo está para ustedes. En nuestro primer programa de Atelier vamos a entrevistar al artista Daniel Vaino, un referente del arte contemporáneo de la ciudad. Y acá estamos en Villa Victoria, una casa señera de la ciudad, donde Daniel Vaino en este momento se encuentra con su muestra Navegaciones. Bueno, bienvenido Daniel. Bueno, contanos un poquito cómo fueron tus inicios en el arte. Bueno, muchas gracias Liliana, muchas gracias Mariel por la invitación a este programa. Bueno, mira, mis inicios fueron hace 40 años. El año pasado se cumplieron 40 años que yo empecé formalmente a estudiar en el taller de Néstor Villarrecart, que fue mi maestro en Mar del Plata, y con él me inicié formalmente en el mundo de la pintura. El que desconocía, el que me gustaba, el que yo desde muy chico dibujaba, miraba cuadros, láminas, miraba lo que podía sin saber cómo eso se hacía. Y gracias a contactarme casi por azar con el taller de Néstor, allí en la calle San Martín y Olazábal, al 4000, que paso por ahí, siempre me acuerdo. Estuve varios años, casi 5 años con él, y bueno, y ahí aprendí todo lo que pude aprender de técnica de pintura. Me inicié en el mundo de la pintura, con un gran maestro, con un gran pintor. Y luego, tiempo después, esto estoy hablando del año 85, pero el año pasado justo fueron los 40 años. Y luego decidí contactarme en Buenos Aires con Adolfo Nigro, que fue también mi gran maestro, y tuve 2 grandes pintores como maestro. Eso es un lujo que he tenido, de tener 2 grandes pintores como maestros, 2 grandes artistas, y recibí enseñanzas enormes. Entonces, que después uno hace lo que ha podido, y esta muestra por ahí también es esta y otras anteriores, son el resultado de eso. Pero recuerdo una vez un galerista en Buenos Aires que conocí a ambos, a Néstor y a Adolfo Nigro, cuando me vio por primera vez, y después fuimos muy amigos, me dice: pero vos estudiaste con 2 pintores que seguramente hoy están pintando, porque fueron 2 grandes trabajadores, en el sentido de que uno puede poner la palabra trabajo al arte, porque no dejaban de pintar día a día, o de crear, o de hacer obra. Así que bueno, ese es un poco el inicio formal. Desde chico me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho lo visual, pero ya te digo, no sabía realmente cómo. Miraba en el centro de Mar del Plata cuadros expuestos en las galerías, no sé, en la Galería Sao, que había cuadros, en los lugares donde había cuadros, y yo lo miraba las transparencias de los vasos, de las botellas, y yo decía, ¿cómo hacen esto? Y bueno, hoy más o menos ya sé cómo se hace, no es lo que hago hoy, pero más o menos algo aprendí a partir de aprender las técnicas y todo. Pero bueno, eso fue un poco el inicio. Vemos cuán importante es la formación para los jóvenes artistas.
cuán importante es que encuentren sus maestros, encuentren sus referentes para poder trabajar. Estamos hablando con Daniel Vaino, uno de los representantes del arte marplatense a nivel nacional e internacional, hoy en esta muestra específica que se llama Navegaciones, donde resume un poco su cercanía geográfica al mar, y ahí aparece también una parte de otra carrera que Daniel ha tenido, que es la de profesor, licenciado e investigador en la parte geográfica, en la parte de geografía. Lili. Es difícil, pero ¿cómo podés describir tu obra? ¿Te animás a hacer una descripción de tu obra? Sí, cómo no. Sí. No sé sí, puedo porque describirla. No es fácil. Bueno, para mí la simpleza, no la facilidad, la simpleza en el arte es una conquista. Si uno cuando hago una pequeña introducción, pero cuando uno repasa la historia de los grandes maestros de la pintura, los grandes referentes de la pintura internacional, yo creo que han conquistado ese camino a la simpleza. Lo que antes era una preocupación y horas, en un momento la resolución se vuelve simple, hay como una liberación, llamémoslo. Entonces me interesa que la obra sea, digamos, que la obra pueda llegar a la gente, ¿no? Que no sea hermético. El arte a veces ha pecado de hermetismo, entonces la gente se ha alejado. Y lo que nosotros queremos es que la gente vea nuestras obras. Hasta por una cuestión conceptual y una postura de vida, que el arte llegue a la mayor cantidad de gente posible, y si es a todos, mejor. Es como un derecho también, el derecho a poder admirar una obra de arte. No es privativo, en un momento derecho. Lo fue, no lo vamos a teorizar ahora. Pero mira, mi obra se resume, bueno, al hablar recién de los maestros que tuve, Néstor y Adolfo, cada uno con su enseñanza y su forma y su manera, muy distintas entre sí. Pero en esta obra, yo creo que en esta obra actual, si yo repaso, se resumen estas. Por ejemplo, el tratamiento del color, el tratamiento de la materia y el tema de los objetos, el volumen. El tratamiento, lo primero que aprendí con Néstor, manejo del óleo, que como vos decías, la referencia del maestro, hoy parece un poco de modé, pero es el núcleo, es como para alguien que aprende música, saber las notas musicales, o leer música, leer una partitura. Y Adolfo, el volumen, un poco la libertad que te da el juego, el collage, etc. Mira, mi obra, en este caso, esta obra que está aquí, es toda concebida, lo hemos charlado, yo estoy hace 4 años en Mar de Cobo, radicado ahí, y empecé muy cerquita del mar, y yo ya trabajaba con el símbolos marinos, elementos, con estas geografías que vos citabas recién, pero me encontré con una cantera de material infinita, y entonces me va llevando a hacer obras que han tenido una complejidad, que son complejidad de volumen y de material, pero mi obra se basa, yo recojo los elementos de la playa, sí, los tengo ahí dando vueltas, y a partir de lo que me dice ese elemento empiezo a resolver formalmente, horizontales, verticales, voy agregando, voy poniendo, voy sacando, y aparecen estas formas que pueden ser barcos nórdicos, vikingos, como decías vos recién. Lo ve un chico y dice la nave espacial, que sí. Cada uno le busca, pero bueno, es un elemento, es un juego. Para mí sigue siendo un juego con la regla del arte, pero, y vos decías el título Navegaciones, María recién, es una sugerencia de Rafael Oteriño, que me ha escrito muchos textos desde hace muchísimos años. Así que mi obra es una obra, digamos, que representa lo local, y a la vez con un lenguaje universal, que es un lenguaje plano. Yo no trato de representar, trato de, digamos, yo tengo reglas plásticas. Yo, aunque parezca un barco, yo no quiero ser un barco. Es decir, y a veces son barcos, pero yo no quise hacer un barco. Es decir, está ese mundo del mar, de los puertos, del navegante, de las herramientas del mar, y trato, los elementos que uso son elementos que da el mar, que desgasta el mar, que son maderas, básicamente, piedras, uso caracoles, uso pedazos de cerámica que quedan ahí gastados. No trato de no uso elementos plásticos y demás, que son como desechos, pero trato de resignificar eso. Y la mayor
una de las mayores alegrías. He recibido mucho afecto de muchos amigos, de mucha gente, pero a veces es la persona que no tiene vínculo con el arte porque nunca se ha podido acercar y me hace una devolución. Y me pasa seguido. Y eso me llena de alegría porque es como que llegaste a la persona más pura, que no sabe ni de Miró, no sabe de... No sabe porque pero se vincula. Entonces eso a mí, ni hablar los niños, pero los niños ahí no hay truco, al chico le gusta, no le gusta. Sí. Bueno, que a los chicos también es una obra porque tiene mucho de juego y muy lúdica, es para un niño. Y entonces, bueno, un poco es eso, es trasladar eso que tiene que ver con esta nueva geografía, que tiene que... Bueno, en un momento, claro, se fusionaron eso, el interés por la geografía, estoy ligado a nuestra geografía, que es el mar. Nosotros vivimos en una ciudad de costa, bueno, vos lo sabes muy bien lo que es el mar para nosotros. Entonces, bueno, es eso, es un poco con las reglas del arte, cuando hablábamos del maestro y todo eso, tratar de hacerlo un lenguaje simple, un lenguaje muy simple, y construir un lenguaje visual propio. Eso también sucede, la gente que identifica la obra. En la inauguración viene un artista, un colega con quien yo no había trabado diálogo porque no se dio, y me hizo una devolución muy linda de esto de decir, bueno, yo veo la obra tuya y reconozco un lenguaje, la reconozco. Bueno, eso es un montón. Sí, esto es un montón, sí, en esto es un montón. Así que bueno, es un poco el camino que arrancó tímidamente allá en el año 85 y bueno, y continúa hasta hoy. Y la gente te acompaña como me han acompañado ustedes en distintos momentos. Sí. Sí, recordábamos desde el año 2005, 2006, hemos establecido un vínculo de reportajes, de notas, y ahora volvemos 20 años después, 20 y pico de años después, a estar con vos, y para nosotras es un gran orgullo. Pensamos en aquellas personas, en aquellos jóvenes, en aquellos artistas que quieren o desean o tienen como objetivo poder vivir del arte. ¿Qué pensás sobre ese tema? ¿Se puede vivir del arte? Mira, yo primero diría sí, es posible. A cualquiera que me consulta, más a un joven, sí, es posible. Porque es posible si es un deseo. Mágicamente no. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Como cualquier actividad hoy. Parece fácil porque a veces las redes hoy, que nos atraviesan a todos, pueden generar puede mostrarse que parece fácil. Que es fácil. Yo muestro. Mirá, yo te lo voy a resumir, que lo resumo siempre esto en una frase de Miró, de Joan Miró. Miró, siendo ya muy grande y siendo una figura mundial del arte, lo iban a visitar muchos jóvenes, a los que él recibía, y le mostraban sus trabajos. Con el entusiasmo que tiene alguien que le muestra a un gran maestro que te dé una devolución. Y él decía, hay que trabajar mucho. Y en esto hay que trabajar mucho. Y es un trabajo que a veces es más arduo que un trabajo formal o tradicional, que yo también tengo en la docencia. Pero en realidad, digamos, es algo, yo creo, que es una consecuencia de ese trabajo. No es algo que se busca a priori. Yo voy a hacer esto para vivir de esto. Yo voy a hacer esto. Yo no sé qué obra va a gustar y se va a ir. Yo tengo que hacer la obra. Eso es lo que yo creo. Creo en el deseo. Yo tengo que hacer. Es más, estos días yo hacía una obra porque me encontré una tabla hermosa en el mar, enorme, y me puse a hacer una obra enorme. Y la pregunta era, ¿para qué estoy haciendo esto si tengo una muestra y tengo obra acá y tengo obra allá? Y alguien me dijo, alguien me dijo, alguien a quien yo respeto mucho, me dijo, no limites la creatividad. No, tal cual. Porque es una tarea eminentemente creativa, no es una tarea ni de marketing, ni de contacto, ni de... Después eso sucede, claro, porque es real que sucede, sí sucede. ¿No? Sí sucede, bueno, pero se puede, claro que se puede, porque si no, no habría, pero si no, no tendríamos, no habría un director, no disfrutaríamos de una película, no disfrutaríamos del arte. ¿Qué le diría a un padre que su hijo o hija quiere sumergirse en esto? Y a veces dicen, ¿y qué vas? La respuesta, si te vas a morir de hambre. Y yo le diría, entonces no disfrutes de una película, porque hay alguien que se dedicó al arte. Claro. No disfrutes de una novela, no disfrutes del museo donde está el artista. Nadie quiere que alguien la pase difícil, de un hijo, eso es lógico. Sí. Pero es una actividad totalmente posible, en la que hay que trabajar mucho. Y aguantarse, hay momentos muy lindos, pero como la vida. Entonces, sí, pero yo digo que sí.
Y un poco conectado con esto, ¿qué te parece cómo está el arte no en la ciudad de Mar del Plata, en el país, internacionalmente? ¿Cómo lo ves vos? Qué linda pregunta. No, bueno, mira, en realidad Nuestra ciudad es muy especial. todas las, ¿no? sí, nosotros tendemos a decir y a reforzar eso, pero mira, nosotros estamos acá en este espacio, es hermoso, y digo, no estoy idealizando. Estamos en un momento muy difícil, ha habido momentos difíciles en la historia, podemos decir, no quiero exagerar de la humanidad, pero siempre ha habido momentos difíciles. El arte surge de la dificultad, no surge de la bonanza. El arte es dificultad. Dificultad no es morirse de hambre, pero el arte, si la obra no te plantea si el arte no te plantea una dificultad, es fácil. Y si es fácil, tiene que generarte un conflicto. Pero voy a tu respuesta, a tu pregunta, perdón. Mirá, yo sinceramente, yo lo que veo es que hay un potencial creativo enorme. Mucho más de lo que se expone, de lo que se muestra. Las redes ayudan a eso, a ver cosas que antes uno no veía. Hay un potencial. La Argentina tiene un potencial creativo, la ciudad también. No solo en esto que es un arte que ya ha quedado como tradicional. Hoy las artes visuales se han multiplicado con la tecnología, con un montón de cosas, en el lenguaje en el que yo no estoy, pero sé que existe. A veces, ¿qué pasa? Hay un engaño con esto, o una ficción, que la obra de arte vale mucho dinero, y que detrás de la obra de arte hay mucho dinero, y valen millones, y son millonarios. Y eso es una ficción que se cae como una burbuja, como tantas burbujas que se caen. Que está pasando ahora con galerías que no se pueden sostener, con un montón de actividad en el mundo está pasando. O sea, hay como una crisis en eso. Pero eso no impide que alguien que quiera pintar, que quiera ser escultor, que quiera ser grabado, que quiera ser bordado, que quiera hacer lo que quiera hacer, y lo haga. El arte es así. Le vuelvo a lo mismo. ¿Para qué estoy haciendo esta obra grande? Porque necesito hacerla. Entonces, y yo creo que eso, y los jóvenes hoy tienen más posibilidades. Muchas más posibilidades expresivas por generación, y hay que alentarlo, hay que alentarlo. Si no ayuda porque el momento del país, porque el momento institucional, también te podría hacer otra pregunta. En el momento que ayudaba tampoco había más, o mucho más. Entonces hay que alentarlo, hay que profundizar. Las escuelas están haciendo un trabajo muy lindo, las docentes de plástica están haciendo un trabajo muy interesante, porque me llegan comentarios o pedidos. Yo en ese punto soy optimista, porque la juventud tiene un potencial creativo y la Argentina tiene un potencial creativo. Ya vivir en la Argentina es creativo. Tenés que ser creativo, y bueno, entonces, creo. Y sí, ahí, bueno, y sí, y bueno, y es un arte. Entonces, yo creo en eso. Bueno, te agradecemos por este tiempo que nos dedicaste y queremos decirte si querés mandar algún mensaje especial, específico para los marplatenses, para los que viven en nuestra ciudad, para los que visitan nuestra ciudad, algún mensaje. Bueno, primero agradecerles a ustedes la gentileza y el conocimiento de tantos años y siempre haber estado cerca. Eso es importante para nosotros, que exhibimos y mostramos. Mira, yo lo que diría es lo siguiente, que vayan a ver muestras, que no esperen un viaje internacional los que pueden hacerlo para ir a entrar a un museo, que lleven a sus hijos, que se tomen, es una actividad gratuita, las galerías de arte, los museos por lo general los tienen bajo costo, los espacios de los museos son muy lindos, esta casa ni hablar, estamos en uno de los lugares más lindos de la Argentina, en el entorno en que tenemos. Entonces, hay que romper esa barrera. Hay mucha gente que no ha visto nunca una obra de arte, por vaya a saber qué razón. Entonces, es importante porque yo recuerdo la primera vez que vi un cuadro, y eso me marcó para toda la vida, a los 5 años en la Plaza Colón. Mirá vos. ¿Puedo contarlo? Sí, claro, obviamente. Bueno, sí. Porque en la pregunta también de por qué uno pinta, y siempre me gustó. En mi familia no había artistas, ni... Te iba a preguntar justamente eso. No había artistas formales, había gente que hacía artes de vida, tenía otras artes, que hay muchas. Por eso digo, la Argentina es un país muy creativo y de muchas posibilidades, que ha dado mucha movilidad a mucha gente. Digo esto y lo digo con orgullo. Mis abuelos paternos no sabían leer, nunca supieron leer ni escribir. Y yo pude ir a la universidad y puedo estar acá en este ámbito. Sí.
hablando de esto, lo cual eso es la Argentina. Eso es la Eso es la Argentina, Argentina. tal cual. Y yo lo agradezco. Entonces, pero más allá de eso, la anécdota es la siguiente. Mi padre trabajaba en el casino y era el verano, creo que del año 70, si no era 70 era por ahí, o 71, y con mi madre en los veranos, cuando él salía a las 10 de la noche, que trabajaba lo que llamaba de tarde, lo íbamos a buscar y nos íbamos a pasear. Yo tenía 5 años. Salimos de la Plaza Colón, salimos del casino, atravesamos la Plaza Colón. Yo esto lo reconstruyo después, ya a los 5 años no sabía que dónde estaba. Sabía que íbamos a buscar a mi papá al casino. Salimos, atravesamos la Plaza Colón y en la esquina de Colón y Buenos Aires había un señor pintando en un caballete como se usaba en la época, como una rémora de París. Sí, bueno, sí. pintando. Entonces yo me les despego a mis padres y me voy detrás del pintor, que estaba pintando con espátula. Y entonces, a los 2 minutos llegan mis padres. Sí, queda. Y entonces, detrás de mí, mi papá me dice, ¿cuál te gusta? Y yo elegí un payaso, que lo tengo. Ah, no. Entonces ese fue mi primer contacto con la pintura y eso me marcó y todavía me emociona la situación. Entonces, eso digo. Si hay un chico que se inquieta, una nena o quien fuera, Sí. un pequeño aliento, verlo, ¿está? Mi padre no tenía formación para verlo, pero sabía que eso, bueno, nada, me vio. Y entonces eso yo creo que es importante. Acompañar el deseo, así fuera la actividad que fuera. Puede ser la literatura, puede ser la música, puede ser Sí, la carpintería. Sí, 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 tal cual. Pero es un deseo, no es queda plata, porque después hay que convivir con eso. Digamos, digo yo, es una opinión muy personal, pero yo diría eso, yo alentaría que es mostrarlo, es correr un telón y mostrar, esto es posible. Y yo soy producto de eso, soy un producto real de eso, por eso lo digo y lo agradezco. Y lo agradezco a este país, a esta sociedad, con tanto que se dice y qué sé yo, y a esta ciudad también de la que nací. Y soy hijo de marplatenses. Por supuesto, ¿podría ser mejor? Y sí, yo creo que sí, debería ser mejor. Debería. Porque la ciudad tiene un caudal creativo. Estamos a casa de Victorio Campo. Victorio Campo es una figura mundial. Astor Piazzolla es una figura mundial. Guillermo Vila es una figura mundial. Y seguimos, pasaron por acá. Salieron de acá, por acá ¿no? anduvieron. Entonces, Sí. yo creo que eso tendríamos que reforzarlo. Pero no obstante eso, no te tiene que impedir seguir haciendo lo que están haciendo ustedes, lo que hago yo, lo que se filma. Apostamos yo soy optimista en eso, porque si no, no haría nada. Si no, no haría muestras. Yo soy como la prepotencia del trabajo. Sí, creo en eso. De hecho, después de la muestra, insisto, sigo haciendo obras. Y bienvenidas sean. Y sí, tienen que ser bienvenidas. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. No, te agradecemos nosotras a vos. Vas a estar en nuestro primer programa e invitamos a todo el público que asista a la muestra Navegaciones en Villa Victoria de martes a domingo de 15 a 18:30 hasta el 3 de mayo. Hasta el 3 de mayo. Sí, Gracias, Daniel. No, a ustedes, por favor, un placer. Bueno, sabemos que Néstor Villaler Recart ha sido uno de los grandes artistas de la ciudad de Mar del Plata, gran premio honor del Salón Nacional de Arte, junto con Castañino, junto con Marsorati, realmente alguien muy, muy importante para el patrimonio y para la identidad nacional y marplatense. Contanos un poco, como hijo, cómo lo veías a él, cómo lo veías en su taller, qué recuerdos tenés de Néstor. Y bueno, él marplatense, recontra marplatense, él tuvo opciones de irnos a vivir afuera, a Buenos Aires, en el 84 a París, como agregado cultural iba a ir, que es una ciudad muy artística también. No se dio porque él quiere Mar del Plata, todo Mar del Plata. Su paisaje, sus obras lo dicen porque está todo el paisaje marplatense, los acantilados y demás. Y el día a día con mi viejo, todos los días hasta último momento es pintando, en el taller de arriba, que él se encerraba y estaba horas y horas
Por ahí nosotros íbamos a ver si podíamos entrar un ratito, pero no, él estaba solo y por ahí nos dejaba calladito en un rincón. Viste, yo me gustaba que manchaba una obra y se quedaba mirando y por ahí no encontraba nada en esa obra, la dejaba y se quedaba fumando o con su pipa, en un momento estaba con la pipa. Claro, él tenía, yo me recuerdo que decían que él tenía toda una metodología para pintar. Él partía de una mancha. Claro. De una mancha podía hacer cualquier cosa, podía volver, la mancha era lo que lo inspiraba. Todas las mañanas se duchaba, se afeitaba, tomaba su desayuno e iba al taller a ver esa mancha. Sí, tal. Con esa mancha descansaba y quizás pasaba un mes sin volver a tocarla. Sin volver a tocar ahí el cuadro. Y después de esa mancha aparecían los paisajes, aparecía su alter ego, Bernardo Mar. Sí, Bernardo Mar. ¿Quién era Bernardo Mar? Mi abuelo. Sí, que es un personaje que es recurrente de varias obras de él, que está en su bicicleta. También, que era un repartidor de fideos. También amigo del papá de Quique Cabrales, repartidor de café. Y también algunos personajes aparece el repartidor de café. Pero bueno, Bernardo Mar estuvo en varios y está. Exactamente. Las bicicletas que vemos también era porque me habían contado que Bernardo andaba mucho en bicicleta. Claro, y ustedes también. Sí, nosotros también. Corría, mi papá también corrió, creo, en bicicleta de carrera, mi abuelo, Bernardo. Y después repartían, todo el tiempo estaban. Repartían. Bueno, qué lindos recuerdos del taller. Decime, ¿actualmente siguen conservando ese taller? Contanos un poquito. Ese taller que está en nuestra casa atrás, ahora es una galería, un petit museo, en donde tenemos la conservación de la obra. Debemos tener unas 80 obras expuestas ahí, que es la colección Villa de Recar. La gente de Mar del Plata o de afuera puede ir a visitarlo. ¿Cómo es? Está a puertas cerradas, se contacta con nosotros, pueden venir a ver la obra. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? En el Instagram, colección Villa de Recar. Bien, ahí o sea que la gente puede llamarte. Ahí está mi teléfono, me llaman, si organizamos algo, se juntan 10, 12 personas y se quedan mirando obras, o si están interesados en alguna obra pueden contactarse y venir a ver obras, porque ahí hay para ver bastantes. Sí. ¿Cuál te parece que es el legado que dejó tu padre a ustedes y a Mar del Plata, no? Qué buena pregunta. A Mar del Plata, yo creo que a veces Mar del Plata fue injusta con mi papá. No mi papá con Mar del Plata, en algunas cosas. No la gente, todo lo contrario, la gente no. Pero bueno, debe pasar en todo el arte, a todos los artistas. Que le falta un poquito de cariño al artista marplatense. Sí. Faltan lugares. Pero bueno, con locos como yo, y como ustedes y como varios, les seguimos dando pelea a todo eso. Yo creo que en algún momento Mar del Plata tiene que ser una ciudad artística también, que el arte esté dentro de las cosas fuertes de Mar del Plata, porque hay mucho potencial, muchísimo potencial. Y ese es el legado que un poco que me dejó mi viejo, porque yo sigo acá, que mi actividad es nada que ver con el arte, pero bueno, yo verlo a él luchar, y nosotros éramos 4 varones, y él tenía una distribuidora de fideos, estábamos todos muy bien, que esto otro, y de un día para otro cortó y se dedicó a la pintura, acá en Mar del Plata, con 4 varones. Era todo un tema, y él iba para adelante, iba y tenía su tallercito acá y su taller en Buenos Aires, que a veces le gustaba mucho dar clases, pero a veces no, esa era la fuente de ingreso, porque los cuadros era muy difícil que se vendan y nosotros nunca nos dimos cuenta de si estábamos mal. A veces nos hacía me acuerdo que mi vieja hacía unas comidas especiales, que eran unas pisetas, una piseta con un poquito de queso, y era la comida especial, y nosotros... Eso era cuando había hambre. Claro. Cuando no se habían vendido obras o había pocos alumnos. Claro, y de grande, viste, te valorás todas esas cosas, ¿me entiendes? Qué maravilla. Y bueno, ese es el legado un poco que me dejó mi papá, estar acá con todos los alumnos. Bueno, nosotras tenemos para hablar un poco de los alumnos que nos han contado historias de tu padre maravillosas, con una exigencia muy grande. Era un profesor al que le gustaba que le dijera al maestro, pero no por sentirse así omnipresente, omnipotente, sino
por la calidad de clases que daba. Él realmente fue un maestro de maestros. Sabemos que muchas figuras importantes de la ciudad, como, bueno, Daniel Baino, como Irene Melillo, como Patricio Traverso, como Laura Ibáñez, que son artistas muy reconocidas de esta ciudad, han sido discípulos y discípulas de él, y marcaban esto, la exigencia, porque él decía que para aprender arte era como aprender a leer y escribir. Había que empezar de la letra A, no se podía saltar una letra. Entonces, partiendo de la letra A, él iba enseñando. Un día, bodegón, y hacía bodegones, bodegones y bodegones, y los hacía hacer bodegones, y el que no quería hacer bodegón tenía que hacerlo, y si no se iba. O sea, fue muy querido por aquellos que supieron valorarlo, y después, bueno, había uno que quería hacer cuerpo humano en la primera y dijo, no, el arte se aprende de a poco. Formaba también a sus alumnos, que muchos de ellos, cuando entraban a las escuelas de arte, ya sabían lo que Néstor les había enseñado. O sea que acá estamos hablando no solamente de un gran artista con unas producciones impresionantes, actuales, comprometidas. Hoy veíamos, cercanos ahora a los 50 años del golpe, veíamos cómo representó a los soldados de Malvinas en sus marionetas del año 82, y realmente nos pone piel de gallina este compromiso en el que no solamente, bueno, él llegó a ocupar cargos de cultura, claro, la dirección, sí. Fue director del Museo Castañino, fue secretario de Cultura, pero con un compromiso social inmenso. Y creo que es la forma en que tenemos que recordarlo, con ese cariño de ese maestro que nos cruzaba por la calle y nos saludaba muy amistosamente, y con el valor de haber sido un premio tan importante para la ciudad de Mar del Plata, que hasta hoy no ha sido vuelto a dar. Y bueno, para terminar, contanos sobre las repercusiones que crees vos que ha tenido esta muestra en la ciudad de Mar del Plata. Sí. La verdad que muy bueno, tanto de pares de papá como de la gente en general. Ha venido mucha gente, yo estuve todo el tiempo acá, ha venido mucha gente. Me encanta que todos que vienen, y por ahí yo no los conozco, y me van contando alguna historia, alguna vivencia con papá, o con algún cuadro, o con alguna serie, o uno me muestra que tiene uno que es parecido, y un señor vino a ver, o uno que quiere, que es similar a uno que tiene y lo quiere para el living, y ya se imagina todo, y ver la obra de papá en los living de las casas es algo gratificante, es hermoso, sí. Es hermoso. Y me mostraron varias casas que me decían, mirá los cuadros que tengo, te traigo esto. Hermoso, re lindo es. Bueno, te agradecemos este momento, esta charla, bueno, que nos gustó y nos emociona también, ¿no? Recordando un poco al maestro. No, mil gracias a ustedes. Y bueno, sabemos que pueden vernos a través de nuestro programa que se llama Atelier. Es un programa que recién se inicia. Qué mejor que estos viajes iniciáticos con estos personajes tan emblemáticos de nuestra ciudad. Y bueno, muchas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por hacerle este honor al maestro, y bueno, y gracias a ustedes por vernos. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que nos pongan like y que nos sigan.